La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte también hoy. Estamos a martes 28 de noviembre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 11. En el Evangelio de hoy vamos a encontrar varias enseñanzas de Jesús que pueden ser muy luminosas para nuestra vida espiritual. De manera que vamos a estar muy atentos a las palabras de Jesús. Escucha las palabras del Santo Evangelio con gran atención. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Bueno, querida alma contemplativa, vamos a intentar entresacar algunas enseñanzas de las palabras de Jesús. Primera enseñanza. Estaban algunos hablando de lo precioso que era el templo. Y entonces Jesús les dice: esta belleza que os admira, no quedará de ella piedra sobre piedra. Primera enseñanza. Si quieres ser un alma
de oración profunda, tienes que vivir desapegado de lo sensible. Una persona que está apegada a lo sensible no puede tener una oración profunda, porque la oración profunda, por su propia naturaleza, es una realidad que va mucho más allá de lo sensible. Entonces, una persona que vive de lo sensible, apegada a lo sensible, su apego a lo sensible le impide elevar mucho el alma. Voy a descender a algunos ejemplos concretos para que te ayuden a darte cuenta. No podemos estar muy apegados a la comida. Una persona que le importa mucho la comida, una persona que no se domina en lo que come, eso le va a dificultar mucho la oración. Entonces tenemos que dominarnos en lo que comemos. Una persona que se fija mucho en la belleza exterior de las cosas y se para mucho a pensar en esa belleza exterior, le da mucha importancia en su corazón a esa belleza exterior, también le va a ser eso una dificultad muy grande para la oración. Por ejemplo, que se queda mucho su corazón en la belleza de los templos, en la belleza de las imágenes, y se detiene ahí su corazón, detiene ahí su pensamiento, le dedica tiempo a eso en su corazón, le da importancia. Pues eso no ayuda a la oración. Claro que podemos admirar la belleza de las cosas sagradas, pero sin quedarnos en ellas, sin apegarnos a ellas. Una persona que le da mucha importancia a la belleza de los demás o su propia belleza. Es decir, que valora mucho si una persona es bella o no es bella, o que da mucha importancia a su propio aspecto exterior. Si da mucha importancia a su aspecto exterior, su pelo, su cara, sus manos, su ropa, pues eso le va a dificultar mucho la oración. Bueno, creo que con estos ejemplos puede ser suficiente. Luego dice Jesús,
nos da algunas señales de las cosas que estarán un poco antes de los últimos tiempos y las cosas que sucederán cuando ya lleguen los últimos tiempos. Nos da algunos signos. Pero lo más importante es que Jesús dice: no tengáis pánico. Eso es lo más importante de todo lo que dice. ¿Qué nos dice? Que no tenemos que tener pánico. Y esto es un consejo muy significativo, porque es una tendencia muy profunda en nosotros tener pánico ante estas cosas. En realidad, hay muchas cosas que nos dan miedo. En realidad, el ser humano no es raro que viva con bastantes miedos. Me parece que el mejor consejo que te puedo dar para vivir sin miedo es orar. Yo creo que la mejor manera de vencer los miedos es orando. Porque la Virgen dice que quien ora no teme. Quien ora no teme. Luego dice Jesús también: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy, o bien, está llegando el tiempo. Me gustaría detenerme en esto de: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy. Yo soy. Yo soy algo. Yo soy alguien. Yo soy importante. Yo soy una persona especial. Yo soy una persona con mucha luz de Dios. Yo soy una persona, yo. Es muy propio del ser humano darse más importancia de la cuenta a sí mismo, el yo. Y, querida alma contemplativa, es una tentación muy grande y a veces muy sutil que tenemos las personas que queremos ser espirituales, creernos algo, darnos importancia, ensalzarnos un poco. Pídele mucho al Señor y a María no creerte nada, no darte importancia, no ensalzarte un poco a ti mismo, sino ser humilde de verdad.
Pero te aseguro que no es fácil. No es fácil librarse de una cierta vanidad espiritual. Las personas que queremos ser espirituales. Tenemos que pedírselo mucho a María, que nos haga humildes de verdad, que nos libre de la vanidad. Y por último, quisiera aconsejarte también que mires en quién pones tu confianza espiritual. Porque dice Jesús, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. En la vida espiritual nos encontramos con muchas personas que son guías de los demás. Nos encontramos con muchas personas que nos pueden ofrecer su consejo, nos pueden ofrecer su apoyo, su orientación. Pero en muchas ocasiones las personas no son buenos guías espirituales porque dicen esto que habla Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. Es muy frecuente que los guías espirituales caigan en una cierta vanidad. Yo soy. Y que les guste, como dice Jesús en el Evangelio, que les llamen maestro, que les llamen rabí, que les valoren mucho. Mira, cuando quieras tomar a alguien como tu guía espiritual o una persona que para ti va a ser una referencia espiritual importante, fíjate que sea humilde, que no atraiga a las personas a sí misma, sino que las lleve a Dios. Porque si buscas un guía que sea muy humilde, que no se dé importancia a sí mismo, te va a guiar mucho mejor. Pues estos son algunos consejos a partir del Evangelio de hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.